Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré, por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré, por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Nadie como tú, eres mi Dios, incomparable, eres sin igual, y te alabaré, pues su palabra me sostenido, en tu verdad cantaré. Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré, por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré, por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga a todas aquellas personas que están viendo esta transmisión. Les invitamos que se quédense a ver a escuchar lo que el Señor quiere hablarles en esta tarde, en esta noche. Y comparta este video, compártalo en su perfil, compártalo con sus amigos, con sus conocidos, para que la palabra del Señor llegue a más personas y sean edificadas, que sean restauradas. El día de hoy tenemos una palabra preciosa que es muy importante que la conozcamos, que es la esencia de la misericordia del Señor. Entonces, para comenzar, me gustaría leer nuestra cita base que se encuentra en Lucas 23. Aquí, en este pasaje, está hablándonos de cuando Cristo Jesús estaba ya siendo crucificado. Bueno, ya estaba crucificado. Entonces, nos dice en el 23, versículo 35, vamos a leer. Dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él y diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Entonces, hasta ahí podemos ver que nos está hablando de que se burlaban de él, y nuestra cita base va a ser en el 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vamos a orar para poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, Señor, por tu amor.
Gracias porque me permites estar aquí hablando de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, toma en mi mente, Señor, toma mi corazón, Señor. Quita todo pensar humano, todo sentir humano, Señor, y que la gloria sea tuya solamente, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti solamente, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, santo, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, analizando esta primera escritura, podemos ver que al principio se burlaban del Señor, se burlaban, le injuriaban, le daban vinagre. Uno le decían, bueno, salvó a otros y él no se puede salvar. Se burlaban de él, sabiendo que el Señor podía en ese momento terminar con todo, porque él lo dijo. Él le dijo en una ocasión a Pedro, le dice, ¿qué no? Le dice, Pedro, ¿no crees que yo podría orar a mi Padre y que mande 12 legiones de ángeles y que termine con todo? Era muy fácil para el Señor, era muy, muy sencillo, porque él podría pedir a su Padre que enviara unos ángeles, lo bajaran de la cruz y terminara con todos los que estaban injuriándole, que terminara con todos los que estaban ahí burlándose de él. Entonces, no lo hizo el Señor, pero en eso no es lo que nos vamos a enfocar ahora. Se estaban burlando. Entonces después había dos que estaban crucificados con él. Primero uno es el que empieza a unirse a todos los demás, empieza a unirse a la serie de burlas, a la serie vamos a decir, de cosas que le restregaban al Señor, como que por qué él no se salvaba. Entonces se empezaba a unir. Y el malhechor le dijo al Señor, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, le está diciendo, bueno, si tú eres el Cristo, mira, sálvate y de pasada nos salvas a nosotros. Pero él lo hacía en manera de burla. ¿Por qué? Porque el otro le dijo, lo reprendió, dice la palabra que lo reprendió y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, ya estaba en el último momento de su vida y ni aún así temía al Señor. Aquí tenemos dos clases de personas en todo el mundo. Las personas que a pesar de su condición, vamos a decir, de que ya están a punto de morir, aún así no aceptan al Señor, aún así no le reconocen. Y tenemos la otra posición, que es las personas que aceptan al Señor, que es el que le reprendió, porque él, en vez de burlarse, en vez de unirse a todos aquellos que le decían cosas al Señor Jesucristo, dijo, bueno, lo defendió, dijo, bueno, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, porque nuestros hechos nos trajeron a esta cruz. Dice, mas ningún mal hizo, dijo, refiriéndose al Señor. Y luego en el 42 dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba reconociendo, le estaba aceptando que Él era Dios, que Él era el Señor. Entonces, aquí en lo que nos vamos a enfocar es en este segundo personaje bíblico, en aquel que aprovechó la última oportunidad que tenía. Ya no se le iba a presentar ninguna otra oportunidad. No sabemos si era la primera vez que se encontraba con el Señor. Solo sabemos que se encontró con el Señor. Se encontró con Él en el último momento de su vida. Y el Señor le dijo que en ese día iba a estar con Él en el reino. Dice en el 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aquel malhechor se le presentó una oportunidad. A los dos se les presentó la misma oportunidad, a los dos que estaban con él. Uno que hizo, lo rechazó. Uno se unió a los que se burlaban de él y otro aceptó esa oportunidad. El fin del primero no es necesario que lo analicemos mucho, fue la perdición, porque no aceptó al Señor, se burló de él. El segundo, el Señor dijo que estaría con él en el paraíso, en ese mismo día, en ese mismo instante. Entonces, ¿qué podemos analizar de esta escritura? El Señor da oportunidades. El Señor le da la oportunidad al ser humano de arrepentirse, de recapacitar de su mala vida, de recapacitar de sus errores. Y el ser humano tiene dos decisiones. La mayoría de las decisiones siempre, o la mayoría de las veces siempre, tomamos la decisión equivocada, o se toma la decisión más fácil, que es unirse a todos los demás, unirse a lo que hace la mayoría de la gente. ¿Qué estaba haciendo la mayoría de la gente en este caso? Burlándose de Cristo en la cruz. Nadie en ese momento lo estaba reconociendo. ¿Y qué pasó con el segundo? Hizo lo que muy pocos habían hecho, que era reconocer al Señor, y fue el que obtuvo la recompensa.
Entonces, el Señor da oportunidades. El Señor no va a dejar que usted tenga una oportunidad de reconocerle, no va a dejar que usted tenga una oportunidad de aceptarle, no va a dejar que usted no tenga la oportunidad, no va a dejar que usted se muera sin reconocerle. Eso es muy claro, el Señor no lo va a dejar que pase. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Entonces, siempre tenemos una oportunidad. Tanto como aquellos que no conocen a Cristo, Dios les da una oportunidad de acercarse a Él, siempre. Aquellos que entraron a Cristo y se volvieron atrás, Dios les da una oportunidad de volver a Él, como la historia bíblica del hijo pródigo. Dios les da la oportunidad de volver a Él. Aquellos que reconocieron, incluso que varias veces se volvieron atrás, el Señor, hay veces que les da oportunidades. El Señor es muy misericordioso, pero muchas veces nosotros queremos abusar de esa misericordia. Muchas veces queremos abusar de la gracia, como dice Pablo en una de sus cartas. No podemos pecar para que la gracia sobreabunde, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estaríamos abusando de la gracia del Señor. Entonces, aquel malhechor junto a la cruz aceptó esa oportunidad y tuvo una recompensa. Tenemos una historia en Hechos, una historia bíblica. Hechos 5, versículo 1. Dice, aquí nos habla de dos personajes, Ananías y Zafira. Comenzamos desde el 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces aquí tenemos una historia en donde Ananías y Zafira vendieron su heredad. Entonces, la primera parte es que Ananías, sabiendo ya lo que era correcto, dice la palabra que si sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Pero aquí vemos qué pasa con su mujer. Cuando Ananías ya había muerto por haber mentido, entra su mujer. Y aquí tiene una oportunidad. El Señor, a través de Pedro, le da una oportunidad de recapacitar de lo que había hecho. Imaginemos la escritura que hubiera pasado diferente, que Zafira hubiera hecho diferente las cosas, que Pedro le hubiera dicho aquí, porque Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Porque Pedro ya sabía la respuesta, porque ya lo había tratado con su marido. Entonces le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y Zafira ya sabía que había hecho mal, porque dice al principio que lo hizo sabiéndolo también su mujer. Entonces los dos estaban en lo mismo. Y entonces Pedro, por medio del Espíritu Santo, por medio de Pedro, le da una oportunidad a Zafira. Imagínense si Zafira hubiera dicho, no, pues, perdóname, mentimos, hicimos esto. A lo mejor otra cosa hubiera pasado, otro fin hubiera tenido ella. Hubiera el fin de reconocer, de perdonar. Bueno, entonces no sabemos qué hubiera pasado. Pero el fin fue que Pedro le preguntó, y ella dijo sí en tanto, con seguridad. Entonces Pedro le declara lo que le va a pasar. Ella tuvo una oportunidad de recapacitar. Y déjeme decirle que muchas veces cuando tenemos una oportunidad no sabemos si puede ser la última que el Señor nos da.
Zafira no sabía que esa oportunidad iba a ser la última que iba a tener. ¿Por qué? Porque después iba a morir al instante, iba a morir al instante después de haber mentido. Nunca nosotros sabemos cuándo es la última oportunidad que el Señor puede tener misericordia en nuestras vidas, porque claramente el Señor es misericordioso, pero nosotros no nos podemos burlar de Él. No podemos burlarnos de la misericordia del Señor y vivir como si el Señor nos perdonara siempre lo que nosotros hagamos y vivir como si el Señor fuera vamos a decir, como si el Señor fuera una religión, como las religiones que hay en todo el mundo, la religión más popular que se ve aquí en México, la religión católica, en donde en estos días justamente toda la gente es santa, toda la gente se abstiene, toda la gente no come carne, toda la gente se vuelve tradiciones judías, toda la gente es impecable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa toda esta mal llamada Semana Santa, toda la gente vuelve a hacer lo mismo. No saben cuándo es la última oportunidad que Dios le puede dar para recapacitar de la vida que ellos llevan. Viven una vida en donde toda la semana pecan, hablan mal, maldicen a la gente, fuman, toman, roban, mienten. Pero el domingo con ir a su iglesia se calma su conciencia. Entonces no podemos entrar en religiosidad igual que los pecadores, que los inconversos, en decir, bueno, toda la semana vivo como si mi carne, como dándole a mi carne lo que quiere, y el domingo voy a la iglesia y me arrepiento. ¿Cómo sabemos que va a llegar el domingo? ¿Cómo sabemos que vamos a tener la oportunidad de postrarnos delante del Señor y decirle, Señor, perdóname? ¿Cómo sabemos si Cristo no viene en media semana? ¿Cómo sabemos? Entonces a veces nos llenamos de egoísmo, saciando nuestra carne, pensando que va a llegar el día de mañana para poder arrepentirnos. Entonces ya hemos visto dos ejemplos. El malhechor en la cruz, que tuvo la oportunidad y la desaprovechó porque se usó su oportunidad para burlarse del Señor. El malhechor, caso contrario, esa oportunidad la obtuvo, la agarró y reconoció a Cristo. Ananías y Zafira. Zafira tuvo la oportunidad de reconvenir, de reconocer, de decir, ¿sabes qué, Pedro? Sí, la vendimos en tanto, mira, aquí está lo demás, perdónanos, nos equivocamos, aquí está. No lo hizo, se mantuvo firme en su mentira y ya Dios no le dio oportunidad. Entonces el Señor da oportunidades, pero nosotros no podemos burlarnos de Él. Recuerde, nosotros no vivimos una religión. No, el cristianismo no es una religión. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Tristemente pensamos que el cristianismo es la religión. Ah, ¿qué religión eres? Soy cristiano. No, no tengo ninguna religión, solamente soy seguidor de Cristo. Eso es lo que deberíamos de decir cuando nos preguntan. No profeso ninguna religión, solamente sigo a Cristo. Esa es nuestra religión, ese es nuestro caminar, perdón. Seguir a Cristo, seguir sus pasos, seguir su palabra. Porque si entramos en religiosidad caemos como los que se dan golpes de pecho, así como aquel fariseo que estaba... Sí, creo que era un fariseo que estaba postrado y del otro lado estaba un pecador. Y aquel fariseo decía, Señor, gracias porque no soy como este. Señor, gracias porque no hago lo mismo que este. ¿Y qué decía la otra persona? Decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Está humillándose. Entonces no podemos caer en esa religiosidad de en media semana somos como somos y el domingo venir, Señor, perdóname, Señor, ahora sí te sirvo. Y el domingo, y el lunes, perdón, volver otra vez a la vida. No sabemos cuándo puede ser la última oportunidad que podamos tener. Nos creemos dueños de nuestro tiempo, del tiempo, nos creemos dueños de nuestra vida, sabiendo que el Señor tiene todo en su mano. Tristemente hay personas que dicen, bueno, pues mejor disfruto mi juventud. Mejor disfruto estos años que tengo fuerza, que puedo ir a bailar, que puedo ir a tomar, que puedo desvelarme, que puedo salir, que puedo llegar. Y decimos, y cuando sea grande, ya ahora sí más tranquilo, me voy a una iglesia, vivo una vida tranquila, leo la Biblia. ¿Quién nos garantiza que vamos a llegar a ese tiempo? ¿Qué nos garantiza que vamos a llegar a esa edad? Entonces nos creemos o nos volvemos tan arrogantes creyendo que tenemos el tiempo en nuestras manos, no sabiendo que si Dios lo decidiera terminaría contigo, porque Dios lo dijo, retomando otra vez lo que comentábamos al inicio. Pedro actuó de una manera equivocada
Y el Señor lo reprende y le dice, ¿no crees que yo pudiera hacer esto para terminar con todo? No crees, pero no es lo correcto. Entonces Dios nos da oportunidades. El hijo pródigo se alejó y tuvo una oportunidad de recapacitar. Esa oportunidad la aprovechó y volvió a su padre. Entonces, tenemos oportunidades de recapacitar. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿El Señor les dio oportunidad? Sí, claro que sí. ¿Cómo sabemos que el Señor les dio oportunidad? Vamos a leer Génesis 18:22. Sodoma y Gomorra era una ciudad en donde abundaba el pecado. Ciudades en donde la maldad estaba muy, muy, muy grande. Entonces el Señor pues había decidido destruirla. En Génesis 18. Génesis 18. Dice en el versículo 22. Sí, 22. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5 y destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Entonces, Abraham estaba intercediendo. Bueno, si haya 50, bueno, si haya 45, bueno, si haya 40. Y el Señor decía, bueno, sí, pero no había. Sodoma no quiso volver de su mal camino. ¿Por qué? Porque incluso Sodoma fueron testigos de aquellos dos ángeles que fueron a avisar a Lot, que fueron a casa de Lot. Y en vez de ellos decir, bueno, mira, está pasando esto, que estamos haciendo mal, que estamos obrando mal. No, en vez de eso querían hacer maldad en contra de los enviados de Dios. Entonces, Abraham intercedía y el Señor daba la oportunidad. Bueno, sí, 45, bueno, 40, bueno, 35, bueno, 30. Pero no se aprovechó la oportunidad. ¿Qué pasó? Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Los únicos que salieron de ahí fueron Lot y su familia. Pero aún así, centrándonos en la historia de Lot, Dios le dio la oportunidad a Lot y su familia porque les fue a avisar, con la condición de que no miraren atrás, que salieran, dejaran todo y se fueran. Les dio una ciudad en la cual iban a refugiarse. Entonces ellos saliendo, la indicación era que no miraran atrás. La oportunidad ya estaba de que salieran, de que se alejaran. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos salieron, la esposa de Lot, esto nos hace una referencia que su corazón todavía estaba en Sodoma y Gomorra, ella volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Entonces, desaprovechó la oportunidad que Dios le había dado para salir de ahí y volteó su mirada hacia atrás, no sabiendo que esa oportunidad ya no se iba a presentar y ella iba a perecer. Igual que Zafira, le dio la oportunidad Dios por medio de Pedro y no la tomó la oportunidad. La esposa de Lot tuvo la oportunidad de salvarse, de irse a su nueva ciudad, a su nueva vida, y la desaprovechó. Entonces hemos visto primero un ejemplo de un personaje, un malhechor que aprovechó la oportunidad de encontrarse con el Señor. Luego vimos otros 3 ejemplos de personas que desaprovecharon una oportunidad por su carne, por sus deseos, por dejarse llevar por las situaciones. Entonces, tenemos otro ejemplo en donde sí aprovecharon la oportunidad que el Señor les había dado. Siempre es importante nosotros estar
a cuentas con el Señor. Porque recuerden, no sabemos si el Señor un día se va a agotar su paciencia y va a cerrar su mano. ¿Qué pasó con Sansón? Es un claro ejemplo y una historia muy, muy conocida incluso por gente inconversa. La historia de Sansón. Sansón que decía, bueno, esta será como las otras veces. Esta vez será como aquellas veces. Y dice la escritura, pero no sabía que Dios ya se había apartado de él. Su oportunidad, él abusó de eso, abusó de las oportunidades y ya Dios se apartó de él. ¿Por qué? Porque le había fallado al Señor. Tenemos otro caso en donde Jonás es enviado a Nínive. Es enviado para hablarles porque Dios había decidido destruir aquella ciudad. Entonces tenemos la misma situación. Haga de cuenta que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, Jonás fue a darles aviso. Y en el capítulo 3, vamos a leer desde el inicio, el 3, que al cabo es muy cortito, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a las palabras de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? ¿Y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces podemos ver, Nínive tuvo una oportunidad, vio una oportunidad, dijeron, bueno, ya nuestra ciudad va a ser destruida, ya está así declarado. ¿Por qué? Porque Jonás viene a decírnoslo. Y creyeron, dice lo primero que dice, y creyeron. Entonces ya está destinado que va a ser destruida. Y dijeron, bueno, vamos a hacer algo, tenemos la oportunidad de tratar de apelar a la misericordia del Señor. Llegó hasta oídos del rey, incluso a los animales, a los bebés, del pequeño al grande, a nadie se les daba agua ni alimento. ¿Para qué? Para que el Señor viera que estaban arrepentidos. Entonces, esta acción el Señor la vio y dice que se arrepintió del mal que le había planeado contra aquella ciudad. Entonces, esa oportunidad que tuvo Nínive la aprovechó. Si Nínive no hubiera hecho nada, si el rey no hubiera hecho nada, si hubieran dicho, bueno, pues si ya van a destruir la ciudad, pues vamos a vivir estos 40 días como si fueran los últimos. Y al cabo ya está para ser destruida. Nada, la historia no hubiera sido más que la destrucción de Nínive. Así se hubiera llamado el título de este apartado, Destrucción de Nínive. Pero no, este capítulo se titula Nínive se arrepiente. Entonces, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, tenemos la oportunidad de volvernos a Él, tenemos la oportunidad de recapacitar, de reaccionar. Pero como le comentaba hace un instante, nos creemos dueños de nuestro caminar, nos creemos dueños de nuestro alrededor. Decir, bueno, pues voy, vengo y todo bien. Voy y hago y todo como si nada. ¿Cómo sabemos si voy y hago pero no vuelvo? ¿Cómo sabemos si el día de mañana no nos levantamos? Tristemente, en la sociedad de hoy se está enseñando a vivir muy desenfrenadamente, muy, ¿cómo decirlo? Muy sin límites. Diciendo, bueno, la vida pues hay que disfrutarla. En donde ya se están quitando las restricciones de todo. ¿Por qué? Porque pues hay que disfrutar la vida. Hay que darle gusto a nuestra carne. Hay que darle placer a nuestro cuerpo. Estamos viviendo en una generación en donde ya no tenemos marcados las diferencias. Entonces,
Dios nos habla. Dios nos habla y nos dice, bueno, tienes una oportunidad. Si quieres aprovecharla, hazlo, porque no sabemos si llegues a la vejez. La juventud de ahora no ve el qué pasaría después, las consecuencias, no ven las consecuencias, no ven lo que causan sus acciones, no ven lo que causan, lo que están haciendo en su juventud. Entonces, al nosotros no ver lo que vamos a tener de consecuencia, vivimos en nuestra vida solamente con nuestros ojos tapados, solamente disfrutando, solamente saciándonos, sin ver, sin abrir nuestros ojos y ver que Dios nos está esperando, que nuestra vida la estamos tomando en cuenta, no estamos tomando en cuenta a Dios, que no estamos tomando en cuenta lo que Él está esperando de nosotros, porque recuerde que nosotros debemos de morir a nosotros mismos. Lo veíamos transmisiones pasadas. Es necesario morir a nuestra carne. Dios le dijo a Nicodemo, Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Entonces Dios nos da la oportunidad. Tú tienes una oportunidad muy grande. Si tú no has aceptado a Cristo, tú tienes una oportunidad. Porque si le desaprovechas el día de mañana, si mueres, te vas al infierno. Y en el infierno te vas a recordar de las veces que escuchaste de Cristo. Te vas a acordar de las veces que te habló de Cristo. Te vas a escuchar esta transmisión que la estabas viendo y dijiste, pues luego, a lo mejor ni es cierto. Te vas a acordar de eso cuando estés en el infierno y vas a decir, ¿cómo no aproveché esa oportunidad? ¿Cómo no acepté a Cristo en ese día que se me presentó? Pero si tú aceptas la oportunidad y tú mueres el día de mañana, tú vas a estar en la presencia del Señor, así como aquel malhechor que dijo el Señor, en este día estarás conmigo en el paraíso. Entonces usted va a estar en la presencia del Señor y va a decir, qué bueno que aquel 22 de marzo yo acepté, yo escuché ese video, esa transmisión y dije, Señor, yo quiero aceptarte, voy a ir a una iglesia para aceptarte como mi Señor, como mi Salvador. Tú lo decidiste y vas a tener tu recompensa. O a lo mejor tú andas mal, tú andas extraviado en el caminar en Cristo, tú te desviaste y de igual manera el Señor te dice, vuelve a mí como aquel hijo pródigo que estaba comiendo algarrobas con los cerdos, su padre estaba en su casa teniendo comidas, teniendo una buena vida y él estaba perdiendo su vida, estaba desperdiciando su vida comiendo con los cerdos, de lo que sobraba, de lo que tenían. Hasta él mismo dijo, bueno, un siervo en la casa de mi padre tiene mejor comida que yo. Él recapacitó, dijo, bueno, si él hubiera muerto así, pues ¿qué hubiera pasado? Su fin hubiera sido un fin de perdición. Pero él recapacitó antes de que se fuera esa oportunidad. Y él volvió a su padre. Entonces, si usted se ha extraviado el caminar en Cristo, si usted ha vuelto atrás, si usted no ha hecho conforme al caminar en Cristo, si usted ha hecho caso omiso a la palabra del Señor, usted tiene una oportunidad. Porque el día que muera, si el día de mañana muere, si hoy muere y llega a la presencia del Señor y le dice, bueno, te dije que te arrepintieras, te hablé y yo te dije, mira, vuélvete de tu caminar porque estás haciendo esto que no me agrada. Esas palabras van a retumbarle en sus oídos cuando esté usted en el infierno, cuando esté usted quemándose. Va a ser peor. Dice la palabra que es peor condenación para aquel que ya conocía la Escritura. Entonces, usted tiene la oportunidad. Dice Efesios 5:16. Efesios 5:16. Mucha gente, mientras Cristo estuvo en esta tierra, aprovechaban la oportunidad de encontrarse con Él. Tenemos la historia de Zaqueo, es una historia que se les enseña a los pequeños desde que comienzan a comprender. Zaqueo escuchó que el Señor iba a pasar. ¿Qué hizo? Bueno, pues al ser él muy chaparrito, dice la Escritura, se subió a un árbol. ¿Por qué? Porque no quería desaprovechar la oportunidad de que el Señor iba a pasar por ahí. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? Tenía 12 años enferma. Entonces, la gente, imagínense, el Señor, la popularidad del Señor iba creciendo a tal grado que se escuchaba en las calles, se escuchaba por ahí de que el Señor iba a pasar por aquella ciudad. Entonces, el Señor era muy popular, iba creciendo su popularidad. Entonces, ¿por qué? Porque se iba corriendo la voz. Mira, sanó aquel, en aquella ciudad hizo este milagro. Mira, y se iba corriendo la voz. Imagínense las personas que estaban enfermas, así como aquella mujer de flujo de sangre,
que corría la voz de que el Señor iba a pasar y ella escuchó y dijo, ay, si sanó a aquel ciego, si sanó a aquel paralítico, pues, ¿cómo no puede sanarme a mí? Dijo, no, yo voy a encontrarme con Él. Entonces, toda la gente que creía en el Señor en aquellos tiempos no quería desaprovechar la oportunidad de encontrarse con Él. Entonces, no quería desaprovechar porque el Señor no iba a estar mucho tiempo en la tierra, no iban a tenerlo mucho tiempo entre ellos. Las personas no lo sabían, pero no sabían si iba a ser solamente una vez que se lo iban a topar. Como le comentaba al principio, el malhechor no sabemos si fue la primera vez que vio a Cristo, que se lo topó en la cruz, pero fue la única vez que lo tuvo que ver para aprovechar la oportunidad de reconocerle. Entonces, aquella mujer va y tocar el borde de su manto, quería tocarle solamente. Y dijo, no, solamente quiero tocar su manto y ya con eso voy a ser sana porque yo sé que Él puede hacerlo. El Señor dice, bueno, ¿quién me ha tocado? Y luego Pedro le dice, bueno, Señor, la multitud te aprieta y dices, ¿quién te tocó? Dice, no, es que yo he sentido que poder ha salido de mí porque el Señor conocía los corazones. Aquel hombre que va por su hija que estaba enferma y dice, no, Señor, no es necesario que vayas hasta allá a mi casa. Dice, solamente di la palabra, solamente di y con eso va a ser suficiente. Entonces, ¿qué pasaba en los tiempos del Señor? ¿Qué pasaba? La gente no estaba para desperdiciar la oportunidad. No quería desaprovechar la oportunidad de estar con el Señor, de acercarse a Él y que obrara en sus vidas. Entonces, cuando venimos o cuando nos encontramos con el Señor, no debemos desaprovechar la oportunidad que Él nos da de venir a la iglesia, de congregarnos, de encontrarnos con Él. Porque no sabemos si va a ser la última vez que podamos aprovechar esa oportunidad. A veces venimos a congregarnos y estamos indiferentes, venimos y lo hacemos rutinario, que no sabemos si va a ser la última vez que nos topamos con el Señor. Así como aquellas personas que no sabían si era la última vez que podían verlo. Entonces no sabemos si va a ser la última vez que nos topemos con el Señor en su presencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, Señor, si voy a ir a tu casa a encontrarme contigo, voy a aprovechar esa oportunidad, así como si fuera la última vez que estoy en tu presencia aquí en la tierra. Entonces, usted debe de cambiar su mentalidad para aprovechar las oportunidades que el Señor nos da, tanto de arrepentirse, tanto de recapacitar para aquellos que se han vuelto atrás, así como de encontrarnos con Él y aprovechar su presencia, aprovechar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, aprovechar lo que Él quiere obrar en nosotros. Entonces dice en Efesios 5, 16, 5, 16. Dice la palabra del Señor, Efesios 5, 16. 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Entonces, aquí nos dice, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha el tiempo. En otra escritura dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en mente hacer las cosas como para Dios, vamos a hacerlas bien. Y si aprovechamos el tiempo haciendo todas las cosas como para Dios, nos va a ser de mucho provecho. ¿Por qué? Porque vamos a obrar conforme Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, recuerde, no podemos desaprovechar las oportunidades que el Señor nos da. No podemos desaprovechar las oportunidades que Él nos pone para que nosotros solamente aceptemos esa oportunidad, aceptemos esa bendición. Aquel hombre que estaba enfermo se acerca al Señor y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor que dijo, quiero, sé limpio. Entonces el Señor quiere obrar en su vida, el Señor quiere obrar a favor de nosotros, solo está en nosotros acercarnos a Él, porque Dios nos está esperando, Dios te espera a ti, Dios espera a todos aquellos que han pasado por esta tierra, Dios los ha esperado, muchos han decidido rechazar, muchos han decidido aceptar, muchos han decidido volver de una vez que aceptaron y se volvieron atrás, pero ponemos la situación de los malhechores en la cruz. Si usted estuviera en aquel acontecimiento, yo siempre me he preguntado esto.
Si nosotros, o si yo estuviera, me lo he preguntado yo, si yo estuviera dentro, dentro no, en aquel acontecimiento, cuando el Señor fue crucificado, ¿qué hubiera hecho? O cuando el Señor fue en esta tierra, ¿qué hubiera hecho? O sea, ¿cómo lo hubiera hecho para encontrarme con Él, sabiendo que Él iba a pasar? Sabiendo que la gente hizo muchas cosas diferentes, como Zaqueo. Zaqueo se subió a un árbol para ver al Señor y el Señor lo vio. El Señor conocía el corazón de Zaqueo. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera visto al Señor entrando entrando en Jerusalén encima de ese pollino? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera aprovechado la oportunidad de verle? Entonces, la pregunta esa misma, hágasela, pero para este tiempo, ¿qué haría usted? ¿Pondría al Señor en segundo término o aprovecharía los días que tiene que encontrarse con Él? Aprovecharía el tiempo para orar, para leer su escritura, en vez de perder el tiempo. Imagínese, si usted tiene un evento importante, el que no quiere dejar de asistir y ese mismo día el Señor tiene un culto para usted y usted dice, bueno, es que tengo que asistir a este evento. No, usted no sabe si el Señor iba a bendecir su vida en ese día porque está desaprovechando una oportunidad. ¿Qué pasa si la mujer de flujo de sangre hubiera dicho, híjole, es que ese día tengo que ir a visitar un familiar? Cuando el Señor va a pasar por aquí, ese día tengo que ir a visitar un familiar que tiene mucho tiempo que no veo. ¿Qué hubiera pasado? El Señor no hubiera obrado en la vida de aquella mujer con flujo de sangre. ¿Qué hubiera pasado en la vida de Zaqueo si Zaqueo hubiera dicho, híjole, en ese día en que el Señor va a pasar por aquí, yo tengo un pendiente que hacer, tengo que ir acá a hacer un pago tengo que ir acá a hacer un trabajo? ¿Qué hubiera pasado? Zaqueo nunca hubiera recibido la salvación. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera estado en los tiempos del Señor? Le aseguro que usted hubiera ido a encontrarse, usted sabiendo la escritura, sabiendo la palabra, usted hubiera ido a encontrarse con Él como sea, usted lo hubiera hecho. Ahora usted adapte lo que hubiera hecho cuando el Señor estuvo en esta tierra a qué o qué haría en este tiempo para encontrarse con el Señor. Al Señor lo podemos encontrar, pero hay que buscarle. No podemos encontrar algo sin buscarlo. Entonces, hay que buscar al Señor para poder encontrarle, para poder encontrarnos con Él. El Señor solamente está esperando. Dice en Apocalipsis que Él está a la puerta llamando. Ya hay de nosotros si abrimos la puerta, si queremos que Él entre en nuestro corazón, si queremos que Él obre en nuestras vidas. Entonces, yo le recomiendo, yo le invito. El Señor le da una oportunidad. Cada día el Señor le da una oportunidad. Esa oportunidad es para que usted la aproveche. Imagínese una situación que usted le dijera, bueno, usted tiene que asistir a tal dirección, tal día, a las 5 de la tarde. Y si asiste puntualmente, le vamos a dar $1,000,000. Es una oportunidad. ¿Qué haría? Pues yo voy a las 5, es más, a las 4, desde las 4 estoy, desde las 3 ahí, yo la aseguro porque es una oportunidad, no puede desperdiciarla. Pero si usted habla o se refiere a algo al Señor, aprovechará la oportunidad igual. Si usted le dice, bueno, va a haber un culto el miércoles a las 7 y va a haber una grande bendición para ti, ¿usted haría lo mismo como si le ofrecen ese $1,000,000? Ah, Señor, yo voy a estar ahí, si dicen, va a haber un carro último modelo que te va a estar esperando. Pero si le dicen, va a estar la bendición en el culto. Usted necesita pesar. ¿A qué le da más valor? ¿A las oportunidades del mundo? ¿A aprovechar lo que el mundo le ofrece, no desperdiciar ninguna oportunidad? ¿O a las oportunidades que les da el Señor de encontrarse con Él, de recapacitar, de reconvenir con el Señor, de venir a su presencia? ¿Qué nosotros hacemos con las oportunidades que nos da el Señor? Y por último tenemos una cita en Juan 5:24. Juan 5:24. En la Biblia tenemos muchas personas que el Señor les dio la oportunidad. Incluso a Judas, que lo traicionó, el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse. Y Judas tomó la decisión incorrecta. Dios da la oportunidad. 5:24.
el Señor le dio la oportunidad a Faraón. Faraón fue avisado de que si no dejaba ir al pueblo, pues se las iba a ver con Dios. Él no quiso aprovechar la oportunidad hasta que murieron los primogénitos de Egipto. Dijo, bueno, pues ya. El Señor les dio oportunidades. Dijo, bueno, mira, deja ir a mi pueblo. La primera, bueno, ahí te va una plaga. La segunda, bueno, ahí te va otra plaga. Que ranas, moscas, piojos, hambruna. Entonces, muchas plagas. El agua convertida en sangre. ¿Qué pasó? No quería hacer caso. Las oportunidades se las daba el Señor. Viene la plaga de la muerte de los primogénitos. Ya viendo lo que el Señor estaba haciendo, dijo, bueno, pues ya hasta cuándo aprovechó esa oportunidad del Señor. Nada más lo único que le pedí al Señor es dejar ir a mi pueblo. Y no quería aprovechar la oportunidad que el Señor le daba de misericordia para él. ¿Y qué pasó por no haber aceptado la oferta que le daba el Señor? Terminaron pereciendo en aquel mar rojo cuando se cerraron las paredes de agua. Dios da oportunidades, el ser humano no las quiere aceptar y toma en poco la palabra del Señor, la hace poco y por eso el Señor castiga. Por eso el Señor trae castigo al ser humano porque desprecian su palabra, desprecian lo que Él dice y lo que Él dejó establecido. Por último, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, la Escritura nos dice, el que oye mi palabra, el que escucha la palabra del Señor y aprovecha, porque Dios le está esperando. A usted que le han hablado de Cristo, Dios le está esperando. Aquel que ya conoce de Cristo y estuvo en la iglesia y nunca se afirmó, Dios le está esperando. Aquel que estuvo en una iglesia, sirvió incluso en una iglesia, se metió con Dios y se volvió atrás, Dios lo está esperando. No espere a que sea demasiado tarde. No espere a que esté postrado en una cama con una enfermedad terminal para poder decir, Señor, ¿por qué no te acepté cuando estaba sano? ¿Por qué no te acepté cuando me diste esta oportunidad? No espere a que esté en una situación difícil para aprovechar la oportunidad que el Señor les da. Entonces, yo le recomiendo que aproveche la oportunidad que Dios le da. Escuche la voz de Dios, escuche la palabra del Señor y las oportunidades del Señor, déjeme decirle que es incierto cuántas vamos a tener. Es incierto saber cuántas oportunidades el Señor le va a dar a usted para arrepentirse. Entonces, en cuanto tenga la oportunidad, aprovéchelo porque no sabe si es la última que el Señor le va a dar. Entonces, con esto damos concluido por esta palabra. Le invitamos que se siga conectando todos los sábados en punto de las 7 de la tarde. Comparta estos videos, compártale este video a lo mejor a una persona que le ha estado hablando y no quiere, que le ha estado compartiendo la palabra y no quiere, envíeselo. A lo mejor escuchando la palabra por algún otro medio se dice, bueno, pues sí es cierto, es la misma palabra, la que me dice mi familia, la que me dice aquella persona que ve en un video, es la misma palabra. Y dice, no, pues sí. Entonces a lo mejor recapacita escuchando la misma palabra de varios medios. Entonces usted comparte, se lo va a hacer de bendición para su vida. Y le invitamos todos los sábados en punto de las 7 de la tarde. Estaremos aquí en esta página. Comparte la página, dele like a la página si no le ha dado, para que cada día más personas se acerquen a los pies del Señor. Y nos vemos, le mandamos saludos de la iglesia Jesucristo es mi Rey, esperándole en el siguiente programa. Dios le bendiga.